esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu amor, porque aún en medio, Señor, de las circunstancias, en medio de la adversidad y en medio de la dificultad, Señor, tu amor siempre está y tu amor siempre lo hemos sentido, Señor. En este tiempo, Señor, más fuerte que nunca, tu presencia y tu amor, Señor, para tu pueblo, para tus hijos, para la humanidad, Señor amado. Gracias. Gracias por tu amor eterno. Que sin importar nuestras fallas, nuestros errores, Señor, tú siempre estás ahí con brazos abiertos para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque siempre nos recibes, Señor, en tus brazos de amor. Gracias, Jesús. Y aún siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Dios, siendo imperfecto y aún sin merecerlo, Dios me ama. Y si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Dios, y si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Y sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es
amor eterno, porque siempre tienes brazos abiertos para nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque podemos sentir tu amor en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Ahí siempre estás tú, ahí siempre está tu presencia. Siempre podemos sentir muestras de tu amor, oh Dios, tu amor infinito. Gracias, maravilloso Jesús. Amén y amén. Buenas, muy buenas para todos. Esperamos que nos encontremos virtualmente unidos. Esperamos que todos se encuentren satisfactoriamente en sus lugares. Queremos sentirnos que estamos unos con otros a través de estos medios. Muchas gracias. Quiero darle a quienes de alguna forma recordaron allá en sus hogares a unas y otras personas que a esta hora nos estamos conectando, la familia de la fe, junto con algunos amigos, algunos visitantes, algunas otras personas que alrededor del mundo, por medio de la internet, entonces es el momento de encontrarnos. Gracias a ustedes que nos están observando, gracias al Espíritu Santo que nos ha dado la oportunidad de utilizar la tecnología, pero sobre todo gracias a quienes consideran que al hacer esto, generamos un encuentro con Dios, porque creo que es lo más importante, sentir que nos estamos encontrando unos con otros en términos virtuales y que van a tener la oportunidad incluso de ver y oír lo que en estos instantes va a quedar registrado posteriormente. Pero este momento de vivir espacios en un momento real, en tiempo real, en unirnos, yo creo que no cambia por ver en diferido la grabación. Sin embargo, el Señor hace milagros en cualquier momento, y algo que no entendemos mucho es que para Él no hay tiempo ni espacio. Para nosotros sí. Por eso ese tiempo y en este espacio en el que nos encontramos es muy importante, muy valioso para nosotros, el que nos sigamos encontrando y que disfrutemos del Señor. Entonces, yo invito a que ahí en medio de la compañía, seguramente de sus familiares, tal vez de amigos, no sé dónde se encuentre, separemos unos segundos de diálogo sencillo y sincero con Dios, que es lo que yo he definido como oración. Diálogo sencillo y sincero con Dios. Entonces, dispongámonos a decirle al Señor que aquí estamos. Él ya lo sabe, pero a Él le encanta que le hablemos, así como seguramente a usted le encanta que sus seres amados le pronuncien algunas palabras que significan afecto. Seguramente Dios, eso también es lo que nos transmitió en nuestra creación como seres humanos. Entonces hablemos con el Señor. Oremos. Señor, muchas gracias por darnos ante todo la vida. Gracias también por darnos algo que nosotros llamamos confianza, fe, esperanza. Gracias por darnos, Señor, la oportunidad de que en medio de noticias mundiales negativas, hoy podemos, Señor, pensar en que tú nos escuchas nuestros diálogos mentales y verbales. Hoy, unidos con muchas otras personas a través de estos medios que nos permitiste inventar, estamos, Señor, como grupo diciéndote a ti, gracias por tu presencia. Queremos colocar este espacio, Señor, en tus manos. Gracias, Señor, por la oportunidad de la música. Gracias por la oportunidad de interpretar, Señor, instrumentos y de generar unas letras, Señor, que te cuentan el estado de nosotros,
de cada uno. Esperamos, Señor, que en este espacio, a través de tu palabra, tú nos hables, pero también nos escuches, porque muchos de nosotros tenemos interrogantes, preocupaciones, agradecimientos, dudas, temores. Hoy queremos, Señor, que en este grupo que tú sí conoces, que tan unido estamos a través del corazón, tú estés y nos hables a todos. Amén y amén. Los invito entonces a que hagamos una reflexión rápida de la Biblia, lo que el Señor nos dice a través de ella. Y antes de eso, quiero invitar a que, si usted de pronto se le olvidó traer su Biblia, pues salga un momentico, vamos a proyectarla también, pero salga un momentico sin dejarse distraer ni perder mucho tiempo, acérquese a la Biblia. Vamos a utilizar la lectura de uno de los evangelios. Realmente son 2 evangelios que vamos a leer, y yo le pido que se concentre. Si alguien ahí en la casa de pronto lo está interrumpiendo, pues pídale el favor que se concentre. Mientras esto ocurre, yo les voy a dar los versículos, los datos bíblicos donde vamos a leer y terminamos sacando la reflexión. Mientras eso, también voy a anunciar algo más. Vamos a leer hoy en 2 textos, en Mateo 26 del 14 al 16 y en Juan 13 del 21 al 38. Y vamos a empezar leyendo primero Mateo 26. Entonces les va a dar tiempo mientras ustedes buscan el texto en Mateo. Les quiero decir que después de la reflexión bíblica, los invito a que sigamos conectados. Vamos a dar la oportunidad de hacer llamadas. Aquí estoy conectado a través del WhatsApp para que los que quieran manden sus mensajes en este momento mientras los demás van buscando el texto donde vamos a leer. Escríbanos algo, queremos saber quiénes están conectados. Como dije la otra vez, no tengo la oportunidad de leer todos los mensajes por razones de tiempo, pero ahí, como pueden ver detrás en mi pantalla, entonces vemos las personas que pueden mandar su mensaje por WhatsApp. Tengo habilitado en este momento también mi correo electrónico, algunos lo conocen, freddycardonah@yahoo.com, pero también el link que les hemos mandado y por la cual estamos transmitiendo es la página de Facebook Live, que todos a través del WhatsApp y del Facebook lo estamos enlazando. Entonces, ahí también vamos entonces a recibir mensajes de ustedes, y si pueden ver ahí en la parte de atrás, pueden enviar su mensaje. Nos acaba entonces de escribir, hay varias personas que están conectados con nosotros. Quiero rápidamente mirar algunos. Ariel decía que no podía escuchar videos, audios. En este momento ya dice, ya puedo escuchar. Gracias ahí a Ariel, es una de las personas que está conectada. Bueno, Mirla está teniendo problemas con su internet. Adela en Pereira. Mirla, acabo de hablar de leer desde Mirla, iglesia de Río Sucio, ya está en Río Sucio. Adela está en Pereira. Algunas de las personas que estoy mencionando hacen parte de grupos familiares, todos hacen parte de grupos familiares. La familia en el Valle están en ellos. Dentro de los amigos UMEC, esperamos entonces que todos estén mandando sus mensajes, pero no quiero, quiero motivar a que manden sus mensajes, pero en espacios adecuados para que entremos rápidamente a la sección de la reflexión bíblica. Entonces, al final del culto, como les menciono, vamos a dar un espacio de que nos tratemos de interconectar. Luego les vamos a mostrar o les vamos a indicar el cómo podemos hacer esto más grupal a través del Face y a través del WhatsApp. Les vamos a indicar cómo hacer grupos virtuales a través de Zoom, por ejemplo. Yo creo que varios conocen de qué estoy hablando,
podrían ir haciendo ejercicios allá en casa, unirse con otros, hacer llamadas en grupo, porque pronto vamos entonces a abrir estos espacios para que nos encontremos como grupo acá. Entonces, vamos a pasar a la lectura del primer texto. Entonces, el primer texto lo vamos a leer, no importa qué versión tenga usted en la Biblia. Creo que algunos estarán alcanzando a leer en sus Biblias en cualquier modalidad. Espero que vean entonces con claridad donde quieran y en cualquier versión que quieran la siguiente historia. Entonces, repito, Mateo 26 del 14 al 16. Dice lo siguiente: Judas traiciona a Jesús. Judas traiciona a Jesús, tiene como título en esta versión. Y los textos dicen así: ese mismo día Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales y les dijo: ¿cuánto me pagan si los ayudo a atrapar a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata y desde ese momento Judas buscó una buena oportunidad para entregarles a Jesús. Cuando uno lee este texto y recuerda la historia que todos, creo que repetidamente, hemos visto, hemos oído, hemos reflexionado y la recordamos en la historia, nos da tristeza. Definitivamente nos tiene que dar tristeza. Al leer la historia y solamente sentir tristeza, considero que no pasa nada. Pero el mundo entero ha tenido que aceptar que el mundo cristiano no solo recordamos eventualmente esta historia, sino que constantemente hemos vivido traiciones en la vida cotidiana. Pero como el mundo cristiano ha tratado de no olvidar esta historia, yo preparando esta reflexión pensaba cómo alguien que de pronto no se ha metido muy bien en esta temática descubre qué significa lo de la Semana Santa, cómo se desarrolla la Semana Santa, porque hemos estado acostumbrados cuando podíamos salir a las calles, a las procesiones, que sale mucha gente en Semana Santa a esa semana de pasión, a esa semana de reflexión, a esa semana donde se asume que todos conocemos, que todos entendemos qué es lo que se está dando. Y yo tengo mis dudas, entonces dije, bueno, voy a colocarme en una posición de no saber mucho de Semana Santa. ¿Qué haría alguien que no sabe mucho de Semana Santa con la posibilidad de descubrir? Bueno, entonces algo bien fácil, no muy profundo a nivel teológico, pero algo muy fácil para saber, bueno, qué se hace en Semana Santa. Y quiero que vamos a eso en medio de esta introducción del tema, porque hoy se está hablando en todo el mundo católico, cristiano, en todo el mundo que tiene que ver con la palabra de Dios, en todo el mundo que tiene que ver con Jesús, pues yo creo que estamos recordando esa semana. Y fui a buscar en Wikipedia, lo más sencillo y con mucho acceso. Dice que el miércoles santo se celebra la traición de Judas Iscariote cuando conspira con el Sanedrín para traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Y me interesó lo que Wikipedia decía y entonces quiero compartirles con ustedes lo que efectivamente mencionan como un orden de recordar en la Semana Santa. Y ese orden es que desde el lunes santo, se está recordando la unción de Jesús en casa de Lázaro. Cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo en Jerusalén. Y esas son como las temáticas principales pensando en la Semana Santa desde el día lunes. Luego, el martes santo, Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas. O sea que para Jesús no fue una sorpresa la traición de Judas,
porque él anticipa a sus discípulos no solamente la traición de Judas, sino que este martes también se recuerda mucho las negaciones que Pedro hace. Hoy quiero tratar el tema, efectivamente, de Judas Iscariote y el famoso negocio de traición que jamás se le olvidará a la humanidad que hace con los principales sacerdotes. El jueves, mañana, se estará seguramente recordando en ese orden de Semana Santa el lavatorio de los pies. Y ese lavatorio de los pies está con la última cena. Oración de Jesús en el huerto de Getsemaní y arresto de Jesús. El viernes, Jesús está en prisión, es los interrogatorios de Caifás y Pilato, la flagelación, la coronación de espinas, el Vía Crucis y Jesús crucificado. El sábado se asume que se está sin Jesús, ha muerto Jesús. Y hay un gran interrogante, pero el domingo es la resurrección y creo que todos estamos de acuerdo con todas esas historias porque la tenemos en las Sagradas Escrituras. Vamos entonces rápidamente a mirar lo que trajimos en nuestro texto, en ese texto de Mateo. Y dentro de ese texto de Mateo uno pensaría, oye, ¿quién traicionó? ¿Quién traicionó a Jesús? Ah, pues Judas. En esa misma Wikipedia yo leo lo siguiente: la traición de Judas es un episodio bíblico relativo a la vida de Jesús que se cuenta en 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y narra cómo Judas Iscariote hizo un trato con los sumos sacerdotes. Ese trato fue un negocio. Ese negocio fue entre Judas por dinero y los principales del pueblo. ¿Qué nos deja ver semejante negocio? Pues nos deja ver unos intereses totalmente descabellados, totalmente fuera de tono, totalmente digamos que no están acordes a nuestros principios. Pero yo quiero que miremos el contexto de ese primer texto, cuando Judas va a hacer su famoso negocio con los principales del pueblo, y que vayamos dejando en nuestro recuerdo personajes principales de la historia que hoy recordamos en esta Semana Santa concretamente. Pues el contexto, o sea, lo que menciona antes de Mateo 26:14 es la historia de una mujer que le regala un famoso perfume a Jesús y se lo derrama. Ella con mucho amor va y derrama en el cuerpo de Jesús un perfume que costaba mucho. Esa es la historia que está antecitos del verso 14 en el capítulo 26. Ese es el contexto. O sea, ¿qué acababa de pasar cuando Judas dice, planea, se programa, va y propone cuánto le pagan para que él entregue a Jesús? Pues lo que había antes era una acción que, según los discípulos, se había desperdiciado algo muy, muy, muy valioso. Se había desperdiciado un perfume muy costoso. Y ellos decían, qué desperdicio esa acción. Una acción de una mujer que va y le entrega a Jesús un símbolo de lo que para ella era Jesús. Realmente esa acción fue un símbolo. Y dicen los textos anteriores al verso 14 del capítulo 26 que algunos de los discípulos, en el verso 8 del capítulo 26, ellos dijeron que eso era un desperdicio. Ese perfume pudo haberse vendido y con el dinero hubiéramos ayudado a muchos pobres. Y en ese contexto, en esa última acción que los discípulos están desarrollando en ese día con Jesús, Judas, nos dice la escritura en el verso 14,
que ese mismo día tuvo una gran idea para él como negocio. ¿Por qué gran idea para él como negocio? Porque él fue y cerró un trato por mucho dinero. Ahora, yo quisiera que en el transcurso de la historia que yo voy desarrollando, y seguramente sé que todos se la saben, quiero que vayamos haciendo un paralelo frente a lo que hoy estamos enfrentando en este mundo. Hay muchas teorías acerca del por qué el mundo hoy está en una emergencia, en una pandemia, frente al por qué surgió la elaboración en alguna parte del mundo manipulado por algunos seres humanos del famoso coronavirus. Y algunos con mucha seguridad mencionan que ese coronavirus lo elaboraron personas con intenciones económicas, con razones meramente económicas. Pues a uno le queda como muy difícil, muy duro, diría yo, le queda muy difícil pensar que un ser humano o que un grupo de seres humanos tomaron la decisión de elaborar algo tan macabro, que hoy está matando miles y por no decir vamos a llegar seguramente a millones de personas dentro de algún tiempo. ¿Qué hay parecido a esto? ¿Qué hay parecido al ejercicio de estar alguien manipulando algo que mata a la humanidad? A mí se me hace que esa famosa negociación de Judas con los principales sacerdotes se parece mucho a esto, porque no midió las consecuencias de su famoso negocio o idea. Pero ahora sí vamos entonces al siguiente texto. Eso es lo que pasó con el inicio de la traición de Judas. Vamos a Juan 13, 21 al 38. Y uno diría, bueno, Judas fue y planteó semejante traición al escondido. Lo fue y lo planteó al escondido. Él asumió que más nadie seguramente se iba a dar cuenta de semejante propuesta. Pero ya en Mateo 26, 21, en mi Biblia, versión traducción lenguaje actual, tiene como título: Jesús anuncia que será traicionado. Esto nos deja muy claro que a Jesús no se le esconde nada, no se le pasa nada por alto. Yo le aseguro que Jesús sí tiene la respuesta de quién ha estado manipulando no solamente un virus, sino muchísimas otras cosas para tener algunas ganancias a pesar de destruir a otros. Eso no se le ha pasado a Dios. Hoy todos los noticieros están contando cuántos son los infectados, cuántos son los muertos, cuántos son los que han salido del problema, cuántos se han salvado y cuántos posiblemente vayan a ser la siguiente estadística de muertos. Pero yo sé que en la cabeza de muchos seres humanos está la pregunta: ¿y quiénes fueron los culpables de esto? Le aseguro que Jesús lo tiene totalmente claro, que Dios, que imparte justicia, lo tiene claro. Pero vamos a leer el texto para adelantarme. Dice, verso 21, después de que dijo esto, Jesús se sintió muy preocupado y añadió: yo sé que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros sin saber de quién estaba hablando. Mientras cenaban, el discípulo favorito de Jesús estaba sentado junto a él. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a Jesús de quién estaba hablando. Ese discípulo se acercó más a Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién te va a traicionar? Jesús le respondió: es el que va a recibir el pedazo de pan que voy a mojar en la salsa. Jesús mojó el pan y se lo entregó a Judas, hijo de Simón, el Iscariote.
en ese mismo instante, Satanás se metió en el corazón de Judas. Jesús le dijo: Judas, apúrate a hacer lo que has planeado. Pero ninguno de los que estaban allí entendió lo que Jesús había dicho. Como Judas era el encargado de guardar el dinero del grupo, algunos pensaron que Jesús le había pedido que comprara lo necesario para la fiesta de la Pascua o que repartiera dinero a los pobres. Después de recibir el pan, Judas salió inmediatamente pero entonces y ya estaba oscuro. Vamos entonces a recordar este texto y a mirar partes de él. Lo primero que yo quiero que miremos es que en la historia que acabamos de mencionar hay unos personajes. Y rápidamente vamos a mirar esos personajes. Personajes: Jesús. Jesús está en los personajes desde Mateo 26 hasta Juan 13 que estuvimos leyendo ahora. Entonces, primer personaje, Jesús. Segundo personaje, la mujer del perfume. Otros personajes, los discípulos. Los discípulos ahí están presentes, están en la historia con Jesús. Pero dentro de esos discípulos vamos a encontrar a alguien que yo no lo quiero dejar como por fuera porque es como uno de los personajes principales de la historia. Alguien que no nos gusta mucho, Judas. En medio de la historia se ve otro grupo de personajes, los sacerdotes, sacerdotes principales. Pedro y ese discípulo cercano que nos habla el texto, y Satanás. Y yo quiero que en estos personajes nosotros tratemos de hacer una similitud ahí rápida mental, y yo voy a guiar a algunas características que tienen estos personajes. Entonces, por ejemplo, y no voy a ser completo en esto, realmente el tiempo no me da, pero voy a ser rápido en mostrarles un cuadro. ¿Qué cuadro? Jesús como personaje tiene una característica. Yo escribí algunas de estos personajes, seguramente usted me va a ayudar allá en recordar varias más. Jesús es el personaje que se entrega totalmente por el bienestar y la felicidad de la humanidad, desde ahora y hasta la eternidad. Quiero repetir la característica de mi personaje Jesús: el mayor personaje de la historia, el mayor personaje de los cristianos, el mayor personaje que la humanidad hoy debe tener claro que tenemos que encontrar a través del Espíritu Santo. Jesús, característica: se entrega totalmente por el bienestar y la felicidad de la humanidad, desde ahora y hasta después de nuestra muerte. La mujer del perfume que nos hablaba Mateo 26, del 6 al 13. Ama de corazón, pero además lo demuestra con sus limitantes, pero con sus acciones de amor. Ama de corazón. Los discípulos son conocedores de Jesús, que enseñan a otros a seguir a ese Jesús, aunque les cueste la vida. Ese es el grupo de los discípulos. Judas, traidor a causa de sus propios intereses. Los sacerdotes principales, características de esos sacerdotes: no tienen en primer lugar ni a Dios, pero ni siquiera a sus semejantes. Esos eran los principales de los sacerdotes de aquel entonces que nos habla la historia. Pedro y el discípulo cercano eran discípulos inquietos en medio de la historia, inquietos por conocer más sobre los asuntos de Jesús en nuestra historia. Recuerde que Jesús dijo: alguien me va a traicionar, y ellos se hicieron señas y uno le dijo al otro: pregúntele quién es el que lo va a traicionar. Estaban inquietos por saber qué pasaba. Y Satanás, característica principal de Satanás: padre de la mentira y de la infelicidad. Lo que Satanás quiere es la infelicidad. Y créame que el mundo entero hoy lo que tiene es mucho susto. El susto seguramente disminuye la felicidad. Vamos con esas ideas ahí. Yo en el análisis quise compartir o escribir más bien cada uno de esos personajes con quien podríamos nosotros sacarle una similitud.
una similitud. Entonces, pienso que Jesús no se me parece a nadie más, sino a Jesús. Eso lo quiero dejar claro. Jesús no se parece sino a Jesús, porque no hay nadie igual a Jesús. Pero quiero en la historia que la Biblia y la humanidad nos presenta, contar que a los cristianos de hoy, desde el inicio del nombre de los cristianos, se determinó el nombre de cristianos a aquellas personas que después de la muerte de Jesús y en medio de lo que hoy se está celebrando, la semana de pasión, la muerte, la crucifixión de Jesús, esas personas le empezaron a decir a los seguidores de Jesús, Cristos, pequeños Cristos, personas que se parecían a ese Jesús y que no alcanzaban a ser tan grandes como Jesús, pero que eran como pequeños Cristos, y de ahí se fue originando la palabra de cristianos. Jesús, en términos de similitud, hoy podría pensar en esta historia que se parece y que tenemos una similitud a los cristianos. La mujer del perfume tiene similar en su característica a los cristianos sinceros. Y ahí quiero hacer una claridad. No todos los cristianos tienen actos de gran demostración de amor con Dios y a veces menos con los hombres. Y eso no tengo que entrar a demostrarlo. Muchos cristianos, muchas personas que van a iglesias católicas, porque esas iglesias efectivamente son también cristianas, otras iglesias de otras denominaciones que tienen como ruta de seguir a Jesucristo, y todos los otros que piensan que están obedeciendo a este Dios, pues no todos tenemos actos tan grandes y sinceros con Dios. Y seguramente cuando tenemos que invertir mucho de lo que tenemos, no le hacemos sentir a Dios con su posición del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y eso creo que es claro. Y aquí van surgiendo preguntas sin necesidad que yo las diga. ¿Es usted y soy yo una de esas personas que se parece a la mujer que invirtió mucho para hacer sentir en su puesto a Jesús? Y él lo siente y nadie lo va a destronar, pero a él le gusta, y creo que es muy buena oportunidad para nosotros de hacer sentir a Jesús bien, de darle de todo lo que tenemos a Jesús como esta mujer. Pero quiero seguir en esta similitud a los discípulos, servidores de Dios hoy en día, los que son la imagen y manos de Dios, ahora donde muchos necesitan que otros vayan y les tiendan la mano. Ahora donde muchos están angustiados psicológica y materialmente por la falta de cosas. Ahora donde muchos requieren que a través de estos medios llegue un mensaje. Y por eso me van a disculpar las personas que tal vez me están viendo por curiosidad y estarán preguntándose, pero Freddy, ¿por qué me está mandando invitaciones a cosas religiosas si yo soy de otra religión? Por una simple razón. Porque posiblemente con esta reflexión, posiblemente usted reciba algo benéfico. Porque yo espero que Dios nos hable a través de su Espíritu Santo en medio de esta reflexión. ¿Quiénes son los discípulos? Pues los discípulos a mí se me parecen, tengo una similitud a las personas que hoy le sirven a otros seres humanos por amor, no por interés al dinero, por amor. Por eso que Dios nos dijo y nos metió dentro de nosotros mismos en la naturaleza de nuestra esencia, la creación, que es que los seres humanos sirven para servir, existimos para servir a otros. Esos discípulos de aquel entonces que seguían a Jesús fueron los que hoy debemos agradecerle que conocemos de todo el cristianismo y tenemos una esperanza que va más allá de la vida. Y que si morimos físicamente, morimos con esperanza. Pero déjenme seguir, por favor. Judas, el traidor a causa de sus propios intereses. Hoy sí que tenemos muchos Judas. Y si alguien manipuló un virus para matar la humanidad, yo quiero decir que esos no solo son los Judas que manipularon un virus y que seguramente buscando otras intenciones se les salió de las manos el control de ese plan, de ese negocio, de esa propuesta,
y hoy estamos en una guerra biológica que la están denominando la Tercera Guerra Mundial. Hoy existen no solamente esos Judas, desde hace rato hay muchos Judas, y vuelvo a mencionar lo que siempre me ha dado gran tristeza. ¿Cuántos Judas existen en todo el gran negocio de la droga en el mundo y de los alucinógenos? Pero hay muchas otras fuentes donde hay una gran cantidad de grupos de Judas especializados en la traición y el engaño, donde muchos seres humanos han matado la esperanza de confiar en otros seres humanos, porque varios de esos Judas se le han metido en el camino de la vida. Hay muchos Judas, los que por algunos intereses llegarían hasta matar al que sea para conseguir esos intereses. Hoy yo creo que hay muchos Judas, no solamente está el de la historia de Jesús. Pero sigamos, ¿a qué se nos parecen los sacerdotes principales de la época? A nosotros, los líderes religiosos de hoy, donde estamos alimentando una guerra que es la guerra más larga de la humanidad, la guerra religiosa. Nosotros, los líderes cristianos, los líderes religiosos, no nos salimos en limpio. Constantemente encontramos en las noticias cuando los errores, las debilidades, las fallas, los malos planes de líderes religiosos llevan a la decepción de miles de personas que quieren encontrar a Dios, y nosotros, los líderes religiosos, hacemos que ellos odien las iglesias, se alejen de la palabra de Dios, no tengan esperanza en el que da esperanza, porque nosotros, los líderes religiosos, por no pegarnos de la mano de Dios y entregarle nuestras debilidades, nuestros errores, por no compartir con otros, por no pedir ayuda a otros, por esconder el plan de nuestras debilidades, estamos alejando a muchos de la vida eterna. Estamos alejando a muchos del goce de la vida aquí en la tierra. Estamos alejando a muchos que no encuentren lo que deben encontrar para tener esperanza ante los problemas del mundo como los que estamos viviendo. Hoy yo, como religioso, le pido perdón a la humanidad. Hoy yo, a través de estas cámaras y a través de esta red mundial de la internet, le pido perdón a quienes han recibido una mala respuesta, un mal resultado, un mal consejo, un mal testimonio de todos los que nos llamamos religiosos. Porque tenemos que aceptar que además de no ser perfectos, algunos caminamos y se sacian y nos saciamos seguramente en ciertas debilidades que creemos hacer al escondido, y el diablo lo saca a la luz pública sencillamente para dañar a otros, y Dios mismo lo saca también a la luz pública seguramente para que muchos rectifiquen su caminar. Hoy vuelvo a decir, como religioso, quiero pedirle perdón a las personas que han tenido contacto con algunos religiosos y han tenido una mala experiencia, pero yo quiero con pedir perdón a la humanidad entera a través de este medio, de todos los principales religiosos, que muchas veces andamos en los caminos altos del orgullo, porque sencillamente manejamos con mayor conocimiento la Biblia. Quiero terminar pidiendo perdón diciendo esto: si nosotros como líderes religiosos, como seres humanos, y aún otras personas han sido Judas, han traicionado la fe y la confianza que nos ha dado, yo quiero decirle que Jesús, a través del Espíritu Santo, nunca le fallará. Que Jesús no fue un religioso. Jesús fue el Hijo de Dios y sigue siendo el Hijo de Dios que no falla. Y quiero con pedir perdón decir: coloque otra vez la esperanza en Dios. Coloque otra vez la esperanza en lo que Dios dice a través de su palabra. Vuelva a vivir con la compañía del Salvador. No piense en lo malo que le haya hecho un líder religioso. No piense en lo negativo que haya encontrado en una iglesia. No piense en lo horrible que haya vivido con experiencia de alguno de los principales líderes hoy de la humanidad que nos llamamos religiosos. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! A mis queridos colegas,
pastores, sacerdotes y líderes de iglesias, que no caigamos en cuenta de pedirle perdón a Dios por nuestras fallas, que no caigamos en cuenta o nos hagamos los de la oreja de mocha en no pedirle a Dios perdón por las debilidades y por el saciarnos en la maldad, en negocios planeados como los de Judas, pensando que nuestro Dios y la gente no se va a dar cuenta. Hoy el llamado también y el mensaje es para mis colegas, porque muchos nos equivocamos aún sin saber, pero otros con premeditada intención van y ejecutan sus planes. Hoy muchos estrados judiciales de todo el mundo tienen archivados cantidad de casos para que la justicia haga lo suyo, con una gran lista de líderes religiosos. Y yo no podría decir a quién más se parece semejante grupo de los principales sacerdotes de la época que negociaron con Judas la mayor traición de la historia. A algunos líderes sociales, religiosos y de otra índole que destruyen la sociedad. Me causa tristeza y casi que no cabe en mi pensamiento creer que algún grupo científico asociado con otros políticos y de índole mundial a nivel de economía pudieron haber maquinado el que este virus del COVID-19 se haya esparcido como un plan macabro para lograr algunos intereses, pero causa dificultad el pensar que de pronto no fue así. Y si no fue así, fue error de otros. Sí es absolutamente reprochable que muchos líderes del mundo no hayan tomado la decisión de ejercer su poder para controlar a tiempo lo que se pudo haber hecho. Y hoy el mundo entero se está infectando y muriendo. Pero termino con mi cuadro comparativo: Pedro y el discípulo cercano. A mí se me parece a los que indagan más de Dios para algo. Muchos seres humanos no quieren saber más de Dios y hoy están teniendo que reconocer que Él es el único que nos puede ayudar. Los que indagan más de Dios para algo terminarán encontrándose con el mensaje de Dios, con Dios mismo, y tendrán la oportunidad de, sin perder su libertad, seguirlo o no seguirlo. A mí me parece que es interesante esta posición, pero también a mí se me parecen estos dos discípulos a quienes se comunican entre sí con la intención de conocer más de Dios. Pedro y ese discípulo cercano que nos habla la historia nos muestra cómo ellos se comunicaban. Pastores, sacerdotes, líderes de iglesia, integrantes de alguna comunidad, miembros de sociedades, grupos de trabajo, y no me refiero solamente a los religiosos, personas que trabajan en equipo. ¿Nos estamos uniendo a otros? ¿Estamos siguiendo ese mensaje de Dios de trabajar en equipo? Él, aún siendo Dios, decidió trabajar con otros 12. Eso es una enseñanza, porque él solo había podido hacer el trabajo. Pero finalmente saquemos la enseñanza. Jesús tomó la decisión de trabajar en equipo. Usted y yo lo hacemos, pero con mayor especialidad. Estos dos discípulos, en su acción de preguntarse unos a otros, como dice el texto, donde uno le preguntó al otro: pregúntale a ver, ¿quién es el que lo va a traicionar? Nosotros nos estamos preguntando cosas que tienen que ver con nuestro ministerio, o cada uno está haciendo lo que puede. Cada uno hoy le está tocando dejar grabado lo que hace en su iglesia, pero espero que con un corazón sano lo compartan. Espero que con un corazón sano contémosle a otros cómo nos podemos ayudar mutuamente, que hoy no existan los celos religiosos. Y finalmente, personaje horrible, Satanás. ¿Con quién puedo comparar a Satanás? Pues con Satanás mismo. Satanás y los que lo siguen, porque al igual que si Jesús en la historia nos permitió que nos fueran bautizando como pequeños Cristos, pequeñas personas que debemos tener la imagen de Cristo, y hoy nos llamamos cristianos, pues también debe haber de los otros grupos. Satanás
Satanás, solo se parece a Satanás, pero algunos que lo siguen, pues terminan pareciéndose a él. ¿Qué podemos observar? En estos dos textos quiero dejar algunas frases de observación. Y usted espero que me ayude, y si está tomando apuntes, yo lo felicito. Pero si está tomando apuntes, yo quisiera que escribiera preguntas y conclusiones o reflexiones suyas para que después a lo mejor las compartamos. Si vamos al primer texto que leí, donde les mostraba que el contexto era una mujer que derramó un perfume en Jesús para demostrarle su amor. Hoy yo podría pensar que ante la crítica que tuvieron esos discípulos, porque fue todo el grupo de discípulos que criticó la acción, más quienes estaban alrededor y se supieron el hecho. Yo hoy podría decir lo siguiente como observación: el mundo critica de acuerdo a sus valores y propone diferentes alternativas. Los discípulos se lo propusieron a Jesús. Jesús permitió un hecho, pero los más cercanos a Jesús, de acuerdo a su observación y su marco de valores, propusieron otra cosa. Dijeron, ese perfume podía haber sido vendido y dado a los pobres. Inmediatamente era otro plan. ¿Cuántos planes usted le dice a otros a pesar que Jesús le está contando a usted distintos? ¿Cuántos pensamos de nosotros, los que nos llamamos líderes sociales o religiosos, creemos que nuestro plan es el mejor y se nos olvida consultar con Dios? Los discípulos se lo propusieron a Jesús. Sin embargo, Jesús dejó que esta mujer hiciera esto. Propusieron cambio de valores. Eso que los discípulos hicieron y lo que le estaban diciendo a Jesús era un cambio de valores. Propusieron que estos discípulos y algunas personas, incluyendo a Judas Iscariote, propusieron que Dios no sea en quien más invertimos. Esa es una de las observaciones que yo hago del ejercicio. Ellos propusieron que Dios no fuera el personaje en que más invertimos. El mundo entero está cambiando en su constitución nacional, país por país, cada vez está incluyendo el sacar todo lo que sea religioso. El mundo entero está disminuyendo lo que significa buscar a nuestro ser superior. El mundo entero en sus constituciones está sacando como excusa de que cada uno tiene la libertad de seguir lo que quiera. Por lo tanto, en la Constitución está borrando a Dios. Eso no es una propuesta de quitar a Dios del valor que Él se merece y no invertir en Él. Preguntas de la observación. Pero más observaciones. Algunos entendieron que debían corregir el marco de valores. Afortunadamente, esos discípulos, exceptuando a Judas, entendieron. En otras palabras, de 12 que estaban alrededor, grupo cercano de confianza de Jesús, 11 entendieron que estaban equivocados del cambio de valores. Y uno dijo, este hombre no está invirtiendo bien el dinero. Se asume, y según la historia, él era el tesorero. Y lo que pensó es, voy a venderlo, voy a ganar más dinero. Y 11 siguieron a Jesús, valores más grandes y más eternos. Uno, llamado Judas Iscariote, siguió con los valores humanos, los valores materiales, los valores que posiblemente usted y yo hoy estamos siendo víctimas de que otros líderes sociales, líderes escondidos y no sabríamos cuáles, pero líderes del mundo y seguro de la ciencia. Si es que es cierto que el virus fue manipulado y con malas intenciones sacado de un laboratorio, hoy la humanidad entera está siendo víctima de esos líderes que no quisieron seguir los valores de Jesús, sino que siguieron los valores de la economía. Y por eso muchos líderes, presidentes de países, están siendo criticados, porque vale más la vida, y hoy digo yo, vale más la vida espiritual que el dinero. Pero sigo leyendo algunas observaciones que hice. Uno solo del grupo de confianza, por su naturaleza egocéntrica, traicionó al propio sustentador de la vida.
el mundo entero ha estado trabajando en muchas cosas que han sacado a Dios. Y aún el mundo entero avanzando en la ciencia, hoy la ciencia no le es suficiente para erradicar lo que al mundo está acabando. Y con esto quiero volver a recordar, no solamente es el coronavirus, la falta de capacidad del ser humano de perdonar al que tiene cerca no se ha podido popularizar. Hay personas que no saben cómo perdonar y eso los lleva a la tumba, y antes de morirse les da úlcera, y antes de morirse con úlcera también les puede dar artritis, y antes de la artritis y la úlcera les da malas relaciones con sus personas más cercanas, y algunos están viviendo en la casa eso, la falta de relación con amor. La ciencia y la humanidad no ha sido capaz con todos los avances de encontrar eso. Y hoy creo que es un llamado a que nuestras propuestas egocéntricas tengan otro direccionamiento, Dios, porque si no terminamos traicionándonos unos a otros. Algunos propusieron el gran negocio, pero rectificaron. Pero uno solo no rectificó y se le salió de las manos de control. Otros le aceptaron esa macabra idea y hicieron equipo. ¿Quiénes? Los líderes del entonces. Qué bueno usted líder, qué bueno usted político, qué bueno usted empresario, qué bueno usted persona ama de casa, que trate de acercarse a Dios, de que su conciencia tenga otros elementos de análisis para que algunas propuestas que están en su cabeza o que le traen, usted vaya y las coloque con su espíritu frente al Espíritu de Dios y determinen qué no debe ser. Porque Judas fue el que fue a proponer desde su propia naturaleza, intelectualismo y muy buena idea de ganar mucho dinero a un grupo, y contagió el grupo que también estaba mal. Y se formó un grupo de malos, de perversos, de compinches en algo macabro. ¿Cuántos están de tantos planes macabros en medio de esta pandemia, de la solicitud de que estemos en casa por la vida, la salud propia y la salud de otros? Se registran las noticias de Colombia que salieron casi 100 personas en el departamento de Antioquia para llevar un féretro de un líder que su liderazgo era todo lo contrario a una ética y una moral sana y adecuada para la sociedad de hoy en día. Y si ustedes ven las noticias de hoy en día, 2, 3 días atrás, se quedaban impresionadas las autoridades de Antioquia al ver cómo salían personas sabiendo el riesgo que hay de salir en grupo, pero querían dar honor a la despedida de un sicario, de un líder de una de las ciudades de Antioquia más afectadas por otra pandemia. Y esa no la estamos tratando de erradicar. Cada vez encontramos más líderes políticos, económicos, anónimos y de todo tipo metidos en esa otra pandemia. Y voy terminando con mis otras observaciones. Dios se ocupa cuando ve que los humanos lo traicionan. Aquí el texto que yo utilicé en Juan, el verso 21 en esta versión, empezó diciendo: después de que dijo esto, Jesús se sintió muy preocupado. Y yo creo que no estaba preocupado porque a él lo iban a llevar con dolores a la muerte, sino que se sintió preocupado de ver que tantos iban a seguir siendo Judas. Dios se siente preocupado cuando siente que hay macabros planes, y no solamente a nivel mundial, sino macabros planes allá en su hogar. Es triste oír otra gran noticia terrible, donde un padrastro coge a golpes a un niño de 3 años y en consecuencia de sus golpes el niño muere. La noticia salió ayer.
mientras tenemos que estar en la casa cuidándonos unos a otros, sale la pandemia de la maldad del corazón. Yo creo que de eso se preocupaba Jesús. ¿Cuáles son las formas de usted agredir a los que están viviendo con usted? ¿Qué está esperando usted para que esto salga? ¿Qué recuerdos va a quedar usted de estar en la casa? ¿Buenos, regulares o malos? Aunque no conozcamos los malos, Dios sí los conoce y hará justicia. Hará justicia, y no solamente con los que tienen a la humanidad cambiando su estilo de vida y con muchos muertos, centenares diariamente, sino con los malos que hacen pequeñas cosas donde creen que nadie los ve. Esos malos que están seguramente en los hogares. Dios responde en formas muy especiales a quien le pregunta. Los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién te va a traicionar? Y él no se quedó callado. Y no era que traicionaran a Jesús. Hoy la humanidad se siente traicionada por muchos. Por muchos se siente traicionada. ¿Usted a quién le va a dar semejante recuerdo? Si es usted uno de los que muere en esta lista de muertos cercanos por esto, ¿se llevará usted a la tumba un mal recuerdo que le deja a otros, que usted traicionó a otros? ¿Por qué no corregimos esos actos donde los demás nos pueden decir: uy, me traicionó? Dios cuenta quiénes son los traidores. Dios sí dice quién traiciona a otros. Sí lo menciona, da pistas, menciona quién es el traidor. Él no se queda callado, solo es que tenemos que entenderlo, pero lo dice. Tengamos en cuenta con quiénes vamos haciendo equipo. Tengamos en cuenta que Dios sí nos dice porque esta humanidad tiene que reconstruir su horizonte, su caminar, su iglesia, su familia, su trabajo, sus amigos. Creo que deben interactuar con otros, y usted es el único que puede descubrir con qué personas fieles, más que capacitadas, debe seguir haciendo su trabajo. Seamos personas fieles más que capacitados. Dios nos capacita, podemos capacitarnos, pero la fidelidad está en el corazón, y lo voy a mostrar por qué. La infidelidad no está solo en Satanás, y se lo voy a mostrar ya porque vuelvan a ver sus Biblias. Y con esto terminamos. Miren lo que dice el último texto, verso 27 de Juan 13. En ese mismo instante Satanás se metió en el corazón de Judas. ¿Cuándo? Después fue que Satanás entró al corazón de Judas. ¿Después de qué? De que Judas, bajo su plan, bajo su idea, fue y propuso un macabro negocio. Fue Judas solo, la maldad de Judas solo. La maldad de muchos solos son los que nos tienen con muchas consecuencias de maldad. Se nos ha olvidado la guerra que internamente vive Colombia, solo porque las noticias nos hablan del coronavirus. Se nos ha olvidado que muchos en Colombia nos estamos matando por otras razones. Se nos ha olvidado, y me impresionaba ver que en los primeros días salían panfletos, fórmulas, mensajes escritos, donde los grupos armados decían: o se quedan en la casa o los matamos a bala. ¿Dónde están los principios? Hasta para decir que nos cuidemos la vida, otro dice: si no se cuida yo lo mato. Qué absurdo lo de los grupos armados, que salieron asustando a los demás para que se quedaran en las casas. ¿Dónde se demuestra con qué principios vivimos? Y no es culpa del diablo, es culpa de nosotros, de lo que llevamos dentro, la maldad, ese monstruo que hablaba la otra vez, que tenemos por dentro. Judas, siendo el más malo de toda esta historia, le cuento que él solito fue el que maquinó el inicio de todo, y luego se le adicionó Satanás, porque la palabra de Dios dice que solamente en el instante en que Jesús muestra quién es el traidor, Satanás se le mete a él en el corazón y sigue ejerciendo su plan con Satanás. ¿A qué nivel de problema está usted? De acuerdo a su debilidad, a su problema, a su debilidad, ¿en qué nivel está usted? ¿Está con su propia maldad o ya se asoció Satanás con usted? Hoy, independiente a donde esté cada uno, podemos librarnos de ejecutar ese plan. La historia registra que finalmente a Jesús lo crucifican, pero Jesús no está más
incapacitado que usted y que yo. Él no está incapacitado, Él está totalmente poderoso para que el problema que hoy vive usted y yo y la humanidad salga adelante. Pensaron que con crucificar a Jesús, Satanás y otros, se iba a acabar el problema que ellos tenían. Y lo que Jesús hizo fue dar victoria con eso. Y eso es lo que celebramos el mundo cristiano. Satanás entra en Judas desde antes y decide por falsos valores, esos valores que tuercen. Las preguntas de aplicación y los aportes yo los dejo a que ustedes allá en su casa, ustedes ahí con el grupo, saquen la aplicación. Yo termino acá, aquí termina mi intervención. Solamente dejo lo siguiente: ¿qué problemas, qué planes macabros, qué pequeños engaños usted tiene hasta con usted mismo? ¿Qué pequeñas situaciones donde posiblemente otros no sepan y solamente sus pensamientos se están empezando a gestionar, a gestar, a crecer? Y Satanás está pendiente para venir y hacer desastres tan grandes como los que hoy la humanidad tiene. Hoy yo quiero terminar diciendo, si Dios nos permitió recordar esta historia hoy, seguramente hoy tenemos salida del problema. Yo quiero orar por su debilidad. Oren por mi debilidad para que mañana no traicionemos los más cercanos, que son nuestros seres amados. A Jesús lo traicionó el más cercano, era el que le guardaba la plata. Se supone que sería el de mayor confianza, según eso, en términos materiales. Dios nos dio algo material, la tierra, y la estamos infectando desde hace mucho. Dios nos dio el cuidado de nuestros cuerpos unos a otros con el personal médico y los avances, y con esa ciencia nos estamos acabando. Dios nos dio la oportunidad de manipular los elementos de la tabla periódica, y con esa manipulación estamos haciendo bombas y armas. Dios nos dio la oportunidad a algunos líderes de manejar la palabra, y con la palabra estamos matando sociedades. Que Dios tenga misericordia. Pídale a Dios, por favor, por mí, por mi familia. Yo quiero agradecer a mis hijos, que son los responsables, y a quienes creo que todos debemos darle gracias por esta transmisión junto con mi esposa. Junto con ellos estamos haciendo esto. Quiero agradecer a todos los que han permitido que esto se dé, al mundo entero que a través de el avance científico da eso. Pero quiero agradecer a los que hoy se unen con el Espíritu y piden por la debilidad de mi familia. Nosotros pedimos también por la de ustedes y pidamos a todos. Oremos. Señor, gracias por este espacio. Gracias por el tema. Perdónanos, Señor, que a destiempo no te buscamos y creemos que nos demoramos mucho en cosas religiosas y salimos corriendo cuando tiene que ser o te tiene que ver con una reflexión bíblica. Pero tú gastaste 33 años acá en la tierra. Son cortos según creemos nosotros, pero son muchos para un sufrimiento como el que tuviste. Hoy queremos pedirte perdón y ayúdanos a elaborar las preguntas adecuadas de la aplicación de acuerdo a esta reflexión. Quiero bendecir a mis amigos, las casas de ellos, la salud. Quiero bendecir a los miembros de la iglesia de su pie Río Sucio, a la iglesia universal, cristiana y no cristiana. Quiero bendecir a los que tú, Señor, amas, la humanidad entera. Y gracias por este momento. Muchas gracias por permitirnos hoy cambiar nuestro marco de valores y ayudarnos a entender qué es lo más importante. Amén y amén. Dios los bendiga mucho y espero que entonces manden sus mensajes los que puedan para registrarlos acá y saludarlos en un futuro a través de las redes virtuales. Bendiciones. Descansen mucho en el Señor.